Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. ¿Qué tal, amigos de Por Amor a Ti? Muy buenas tardes o muy buenas noches, en el horario que nos estés viendo. Quiero agradecer muy especialmente a este querido canal Señal Santa María, que desde hace tantos años compartimos nuestra programación. Y a ustedes, que siempre fielmente están allí del otro lado. Hoy tendremos muchísimas cosas para compartir con ustedes. Tenemos el Rincón de los Recuerdos, donde todas las semanas un actor o un músico nos visita. También Luba Upeca, nuestra corresponsal del programa, viaja al interior del país trayéndonos notas, entrevistas a sacerdotes y a distintas iglesias. Tenemos a los médicos que nos disipan todas las dudas que tenemos sobre algún tema que nos preocupa. La reflexión de nuestro obispo y toda la información que te puede llegar a interesar. Espero que disfrutes el programa del día de hoy. Señor director, por favor. Continuamos aquí en el micro de medicina como los tenemos acostumbrados todas las semanas aquí en Por Amor a Ti. Y estamos con el doctor Martín Bocio, neumonólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, que ya es como de la casa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Mucho gusto. Un gusto que esté nuevamente aquí para dar estas charlas informativas a todos los televidentes. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y mucho, que es el tema del tabaquismo, las consecuencias que trae. Háblenos un poquito sobre ese tema. Bueno, básicamente la enfermedad más importante entre las que se destaca las consecuencias del tabaquismo es el EPOC, ¿no? Que en varias otras charlas y otros micros pudimos analizarlo. El EPOC, por sus siglas, implica la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien. Si bien no es el 100% producto del cigarrillo, en más del 90% de los casos está producido por el cigarrillo, por el tabaquismo. Por el tabaquismo. Exactamente. Básicamente lo que se traduce es en síntomas tales como la falta de aire, la tos, la expectoración, y eso es el motivo principalmente de consulta. ¿Cómo se diagnostica? Quizás lo más importante es tener en cuenta y transmitir quizás a la audiencia es saber que a todo paciente que tiene más de 40 años y que ha fumado y que fuma, debería ser seguido con una espirometría. Una espirometría es un aparato muy sencillo que nos permite determinar y medir
cómo está la capacidad pulmonar del paciente. Que es re sencillo el estudio, ¿no? No tienen que temer en nada, es soplar en un tubito. Es soplar en un aparato electrónico y nos permite medir qué capacidad debería tener y qué tiene. Bien. En eso que le falta al paciente nos permite hacer diagnóstico de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo bueno de hacerlo antes de que el paciente tenga síntomas es que podemos prevenir la aparición de la enfermedad en el futuro o prevenir que la enfermedad siga avanzando en los pacientes que lo tienen y no lo saben. Bien, esto es bueno prevenirlo. Tiene que ver, porque muchas veces nos formulan estas preguntas, ¿el efisema tiene que ver con esto? ¿Es después de esto que ocurre? ¿Cómo es? Es una buena pregunta. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, da dos fenotipos de enfermedades. Una es la bronquitis crónica, es el paciente que tiene tos, expectoración y consulta por esos síntomas, y el otro es el enfisema. El enfisema es, básicamente, se destruyen, el pulmón es como una esponja. Está compuesto de pequeños globitos, por así decirlo, que son los alvéolos. Se van destruyendo esos globitos, esos que son los alvéolos, se van, de alguna manera el cigarrillo los inflama y después los destruye, van quedando menos, y eso es el enfisema. ¿Que cómo se traduce? No lo puedo medir con la espirometría, y para eso yo necesito la tomografía computada. Y lo que veo en la tomografía computada es zonas oscuras, zonas más oscuras, o bullas, que son la destrucción más importante de esos alvéolos en forma generalizada. Vale decir, yo no puedo hacer diagnóstico de enfisema por la espirometría, ni siquiera tampoco por la placa de tórax. La única manera de hacerlo es dos maneras, o con una biopsia, que sería una locura hacer una biopsia para hacer ese diagnóstico. Hoy en día con la tomografía computada se puede ver. Es muy fácil y muy sencillo ver si tiene o no tiene enfisema. Entonces es importante hacerlo, es importante transmitirlo, y lo más importante, y quizás que es lo más importante que sirven estos programas, es transmitir. No hace falta que el paciente que fuma tenga los síntomas para venir a consultarnos. Si un paciente tiene más de 40 años y ya fuma desde los 20, 25, hacerse una espirometría que lleva 10 minutos hacerlo, lo hacemos en consultorio. Y se pueden prevenir grandes cosas. Exactamente, se puede Tenemos prevenir. que educar, ¿no es cierto? Porque falta educación sobre estas cosas. Exactamente, es la educación del paciente, y creo que esta charla de prevención sirve justamente para eso. Cuando nosotros vemos los pacientes que tienen EPOC avanzado, les tenemos que indicar, además de un montón de que si podemos charlar de los medicamentos que existen, a veces hasta el oxígeno, y ya ahí cambió su calidad de vida. Claro, ¿y esta es una enfermedad crónica que va a persistir o es una enfermedad que tiene una curación? Es una enfermedad crónica que no revierte. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, lo que nosotros tenemos que estar enfocados es que el paciente tenga una buena calidad de vida y además en que no avance. En que no avance, en mantenerlo por lo menos como está. Exacto, con donde el principal tratamiento y el más económico es la sensación tabáquica. Diría que ni siquiera económico, el paciente se va a quedar con plata todos los meses, por lo que se va a evitar en gastar en cigarrillo. Pero lo más importante es eso, es el principal tratamiento, es que deje de fumar. No tiene sentido empezar a gastar un montón de plata en medicamentos caros. Si no tienen pensado dejar de fumar, exacto, porque como es una adicción tan grande, a veces no quieren dejar. Hay que trabajar en eso, en contarles. Lleva tiempo, a veces no en una sola consulta es difícil que el paciente lo entienda, y sobre todo cuando no tiene síntomas. Claro. No, si yo no me hace nada. Bueno, pero quizás cuando ya tienen síntomas ya es tarde y es más difícil todo. Y a ver, cuando de 100% de la capacidad les baja a 90, no lo van a sentir. Claro. Si les baja a 80, no lo van a sentir. Inclusive hasta valores de 50, 60%. En un paciente que es sedentario y que no hace una actividad física importante, no lo va a sentir. Y cuando nos llega a la consulta, tiene 40% de capacidad y ya perdió todo lo otro que no se recupera. Y tenemos que hacer todo lo posible para que ese 40% sea compatible con una buena calidad de vida el resto de vida que le queda. Claro. Entonces, que bien explicado está para que se entienda, ¿no? Es importante concientizar que, lo repito, quizás suena reiterativo, pero todo paciente con más de 40 años y que fuma, no cualquiera, sino que fuma, una espirometría anual y ir en seguimiento
para ver cómo va esa capacidad pulmonar. Perfecto, muy bien explicado, doctor, le agradecemos, sé que no tiene mucho tiempo, pero lo esperamos la próxima semana con otro tema, ¿sí? Un placer para mí siempre. Igualmente. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti. Up to more than I can be. Y seguimos aquí, en Por Amor a Ti, con la vida de los santos. Hoy te vamos a contar la vida de un santo que es popular en el mundo entero, pero hoy se hizo mucho más popular. ¿Por qué? Porque nuestro sumo pontífice, el Santo Padre, ha elegido su nombre y es el primero en la historia. Francisco, el Papa Francisco, ha elegido el nombre de San Francisco de Asís, donde él estuvo hace muy poquito tiempo, justamente en homenajearlo a él y a toda la comunidad franciscana. San Francisco de Asís nació en Asís en el año 1182. Su mamá se llamaba Pica y él la admiraba mucho y también ella lo aconsejaba mucho. Su papá se llamaba Pedro, era un comerciante muy adinerado que amaba y le encantaba Francia. Es por eso que le puso el nombre de Francesco. Francesco significa pequeño francés. Durante su adolescencia, San Francisco de Asís asistía a muchas fiestas, a muchas tabernas, jugaba, cantaba, se divertía. A los 20 años, su ciudad, Asís, se puso en guerra con otra ciudad, Pejuria, y él tuvo que ir al campo de batalla. Fue hecho prisionero, estuvo 1 año en prisión, y es ahí donde comenzó a meditar y a reflexionar sobre su vida futura. Cuando salió de prisión, se compró la mejor armadura, el mejor caballo para ir al campo de batalla. Mientras iba en camino, encontró a un militar brillante que no tenía ni armadura ni caballo. Entonces se lo regaló. Y esa noche él sintió algo en su cuerpo, que alguien le decía que debía dejar la batalla del campo para ir a la batalla espiritual. Y así lo hizo. Él volvió a la ciudad de Asís y comenzó a andar por las calles. La gente lo veía solitario, lo veía meditabundo y decía, Francisco se enamoró. Y él decía que sí, que se había enamorado y se enamoró de la pobreza, de cómo vivía Jesús. Francisco, mientras recorría las calles, vio venir a un leproso y sintió como repugnancia, pero después pensó y dijo, tengo que ir a besarlo. Y así lo hizo. Y cuando besó a ese leproso, sintió que Dios le dio mucha fuerza y mucha luz. Mientras estaba rezando ante un crucifijo en la capilla San Damián, sintió 3 veces la voz de Jesús que le decía, Francisco, debes restaurar mi iglesia porque está en ruinas. Él miró la iglesia donde estaba, que era San Damián, y vio que las paredes sí estaban rajadas, y él pensó que debía reconstruir esa capilla. Entonces fue a su casa, tomó sus cosas, algunas telas de su padre, y comenzó a venderlas. Y con ese dinero fue y se lo llevó al párroco de la capilla San Damián. Y le dijo que quería quedarse a vivir ahí porque quería restaurar esa iglesia. El párroco dijo que sí, que se podía quedar, pero que no aceptaba el dinero porque su padre se iba a enojar mucho. Y así fue. Su papá se enojó muchísimo, fue a verlo al obispo y dijo que lo iba a desheredar
Entonces, cuando Francisco escuchó lo que su padre decía, se despojó de sus ropas y le entregó todo. El obispo le acercó una túnica de unos trabajadores, una túnica de una tela muy simple de color marrón y que llevaba un cordón en la cintura. Francisco la tomó y con una tiza hizo en el pecho una cruz y fue la vestimenta que él usó hasta el día de su muerte, y es la que hoy usan su congregación, los franciscanos. San Francisco de Asís amaba la naturaleza, amaba los animales, le cantaba, hacía poemas. Es por eso que él es el protector de los animales, el protector de los veterinarios. Francisco iba por las calles de Asís pidiendo limosna para poder reconstruir esa pequeña capilla. Y así lo hizo, la reconstruyó y la llamó la Porciúncula. Este nombre es muy querido por todos los franciscanos del mundo entero, porque en esa capillita es donde comenzó la comunidad franciscana. Porciúncula significa pequeño terreno. Era una pequeña finquita donde los benedictos le dieron a San Francisco ese lugar, porque a él le gustaba mucho, porque era muy solitario y muy pacífico y podía estar en contacto con la naturaleza. Allí comenzó a unirse un grupo de amigos que después resultaron ser 12. Pedían la autorización al Santo Padre para formar esta congregación, pero no se las autorizaba porque decía que sus reglas eran muy estrictas. Entonces los 12 decidieron ir desde Asís caminando hasta Roma. Y así lo hicieron. Llegaron a Roma, el Santo Padre los recibió y después de mucho conversar, le dijo que sí, que iba a autorizar para que se formara esta congregación franciscana. Llegaron a Asís contentos, pero le pidieron a San Francisco que fuera a Egipto porque había rumores de guerra. Francisco fue para ver al sultán y a los mahometanos, pero no pudo convertirlos. Pero sí ellos quedaron admirados por la sabiduría y por la simpleza de esta persona. Francisco de ahí pasó a Tierra Santa. Es por eso que hoy en día los franciscanos son los guardianes de los lugares donde nació Jesús. San Francisco de Asís murió jovencito, a los 44 años, pero rodeado de la alegría, de la paz y de la naturaleza con la que él había vivido. Y voy a terminar con uno de los poemas de San Francisco, que realmente podríamos ponerlo en práctica día a día, y que dice así: Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, que no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar. Porque es dando como se recibe, perdonando como se es perdonado, y muriendo que se resucita a la vida eterna. Up to more than I can be.
I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Continuamos aquí en el living de Por Amor a Ti, estamos en el Rincón de los Artistas y hoy estamos con Rubén Pires, actor, director, escritor. ¿Cuántas cosas, Rubén? ¿Cómo estás? Esas varias, un bicho de teatro. ¿Cuántos años en esta profesión? Vamos a hablar un poquito de tu autobiografía. ¿A qué edad empezaste? Teatro a los 23. 20, sí, en el año 78. ¿Y habías estudiado? ¿Cómo nació tu vocación? No, me gustaba, lo que me gustó desde muy chico, ya desde la escuela primaria, era escribir y leer mucho, aunque no era en mi casa algo habitual. Soy hijo de inmigrantes. ¿Italianos? Portugués. Portugués. Mi papá vino de Portugal a los 20 años. Mi mamá hija de portugueses. Y primos hermanos se conocieron acá. ¿Primos hermanos? Claro, por eso pasa esto. Bueno, salió bien. Gracias. Y estudié perito mercantil en una escuela en varias, porque nos mudamos varias veces. Bueno, pero terminaste Terminé quinto, después hice un año filosofía y letras, un año derecho, un año agronomía. Dejé las tres, después hice el servicio militar, después puse... ¿Hiciste el servicio militar? Con Aldo Rico de jefe de compañía, año 1975. ¿Cómo lo pasaste? Mal. Yo soy clase 54, o sea que justo me tocó ahí. Y después en el fin de 75 me dan la baja y 76 pongo el negocio familiar, sigo la tradición que era perfumería, que sigue mi familia, mi hermano, mi madre, mis primos, así con perfumería. 2 años, 3, y ahí descubro un taller de teatro con Ricardo Pasano, que estaba cerca del negocio que yo tenía en Entre Ríos y Alsina. Él daba clases en Callao 37. Empecé a estudiar ahí con él en el 78, justo año del Mundial, y ese verano doy examen a la Escuela Nacional de Arte Dramático y después al posgrado de la Municipal, hago las dos, y ahí empecé con el tema teatro, año 78. 79. ¿Televisión has hecho también? Hice televisión, en ese momento hacía mucha publicidad. Sí. Como uno era joven, claro, entonces aprovechaba esa... y se no, pagaba pero no hay muy bien. edad, porque dicen publicidad no hay edad también. Hay publicidades de jóvenes, de grandes. Claro, sí. Ahora no, porque ya tenés tu carrera armada, ¿no? Sí, pero creo que también, o sea, hay que tener una paciencia determinada para eso. Y ahí empecé a escribir y a dirigir algunos espectáculos antes que actué en algunas obras que dirigía Ricardo Pasano, y después ahí empecé a actuar y dirigir varias. ¿Y de locutor nunca hiciste? Me dijeron, porque tenés pero la voz de locutor. Tenía un muy buen profesor de foniatría, Omar Rossi, en el conservatorio, que trabajaba muy bien los resonadores y toda la proyección y la colocación de la voz. Hizo un trabajo muy fuerte. Inclusive tomé después clases con él, que daba clase acá en Callao y Pacheco de Melo, por acá estaba el estudio. Y después empecé a dirigir. Trabajé mucho de asistente, hice una asistencia a Lorenzo Quinteros, de Renan, de Taller. Bueno, ya tenés... porque dije, es la forma de aprender. Claro, y después, claro. Es la mejor forma que uno aprende, haciendo las cosas, ¿no? Hice jefe de escenario en Teatro Abierto en el 82, cuando yo estaba en la sala de Margarita Xirgu, y después pongo en el 86, por primera vez en temporada, una obra que pongo en Buenos Aires, y empiezo a dirigir con Hamlet. Estrené Hamlet. Fue la primera obra que dirigí en temporada en Buenos Aires. Aparte es muy buen actor. Yo lo vi, lo descubrí más cuando te vi en God, me pareció asombroso los papeles, la cantidad de personajes que haces, es increíble.
Gracias, son 6 Son personajes. 6 personajes en una misma obra, Sí. pero hay que lograrlo, porque hay que cambiar un personaje al otro y con una facilidad. Se ensayó mucho, se trabajó mucho con Eduardo Lamoglia el proceso ese. Ahora quedan dos sábados más y para God. Qué lástima, linda obra. Sí, es un me interesaba ese desafío, esa composición de hacer esos personajes ahí. Empecé actuando. El personaje del pastor, desopilante, el pastor es... Se ríe mucho. Sí, hay gente que le gusta ese y hay otros que me hablan mucho del coach, del coaching del día, del asesor de imagen. Sí, el también, último. también. Y el muy sentido, el del linchera, el de que está... El que es fabricante de sí, muñecos, fabricante de muñecos. Ese como pensamiento es el más atractivo. Sí. A mí es el que más me gusta lo que dice, me identifica bastante. ¿No? Sí, muy buenos trabajos. Contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué trabajos estás haciendo ahora? ¿Cuántas obras estás...? Ahora estamos los sábados a las 19 horas en la Comedia haciendo Beckett y el mundo de las abejas. Bien. Con Carlos Weber y Carlo Argento. Buenísima obra también, que la hemos visto, no se la pueden perder. Es una adaptación de una novela de Martin Page, un francés que gana un premio a la novela en Francia en el 2013, que toma la historia de Beckett y sus archivos y la necesidad de organizarlos, pero lo más importante es la amistad que se entabla entre el maestro y el discípulo, es lo que más me interesó. Pero ahí se buscó. Bien logrado está. Es una comedia irreverente sobre Beckett, se corre de lo que uno cree que es Beckett, una cosa seria, académica, en el mal sentido, y nos presenta un Beckett mucho más humano, más querible, más cercano a lo que uno puede entender. Eso a los sábados ahí a las 7 en la Comedia, y después los domingos en el Tinglado a las 4 estoy haciendo Beckett versus Beckett, pero eso es obras directamente de Beckett, que son las que vos viste de Not Con Marina I, Tamar y Rolly Serrano, que hace la última cinta de Crab. Es Beckett puro eso, ¿no? El otro, aparte, yo quiero marcar los actores, ¿no? Porque Marina Tamar, que hace de la boca, es fabulosa. Sí, El monólogo que tiene es increíble. es muy complejo, muy difícil. Yo le elegí a ella fundamentalmente porque tenía ese texto, la dificultad de tener que hacerse... Todo corrido, un texto, Exactamente. es algo muy difícil de lograr. Y trabajar la musicalidad, se trabajó todo el proceso de ensayo como si fuera una partitura. Claro. ¿Viste? Como Claro, si fuera una sí, partitura sí, musical, y como ella es profesora de canto, además Claro, de por actriz eso, y por eso canta, lo logra también. lo puede resolver ahí. Sí. Y bueno, cantidad de obras que tenés. Estás preparando, seguramente estarás preparando otra más. 7 obras cortas de Beckett. Te deparamos lo mejor y que Gracias. sigan todos los éxitos. Un libro que te guste. De los primeros que así serían como depende de la instancia. El primero que me gustó y me fascinó en mi adolescencia fue Los 7 locos de Roberto Art. Fue una bisagra muy grande en mi gusto por la lectura. Fue como el paso de la infancia a la adolescencia así de una manera abrupta. Después me gustó muchísimo, ya hacia los 20, El 100 años de soledad de García Márquez. Y en el último tiempo me gustó mucho Partículas elementales de Michel Houellebecq, un autor francés que tiene 58 años, así que es un autor muy leído, de los últimos, muy leído en Europa. Muy interesante cómo plantea la sociedad moderna europea. Michel Houellebecq tiene varios, pero ese de Partículas elementales me pareció muy interesante. ¿Un sueño que tengas, Rubén? Sueño teatral, dirigir Rey Lear, de Shakespeare. Es un libro que me apasiona teatralmente. De las obras de Shakespeare es la que más me interesa, muy compleja. Varias veces estuve trabajándola, viéndola, no ensayándola, pero es así como... Creo que si dirijo esa obra, no sé si después tengo ganas de seguir dirigiendo. Muy compleja, muy compleja.
quiere tanto? Toma el tema de padres e hijos y de hijos y padres, la relación filial como objeto de conflicto. Es un padre, en cierta forma es como tomada de un cuento irlandés, que es un padre que ya grande decide repartir a sus 3 hijas sus bienes, su reino, porque es el rey, y hay una que no le dice lo que él espera y él la echa, la exilia, no le deja nada. Y le deja todas las otras dos y todo lo que empieza a pasar a partir de esa ruptura del amor filial y de repartir un reino que tendría que ser una unidad. Pero hay un bufón loco que es el que dice las cosas más ciertas, ¿no? Pero es muy bella la obra. Muy bella. Seguramente la vas a estar dirigiendo en no mucho tiempo. Y quiera. por último, para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo ya, el trabajo que más te haya gustado en tu carrera. La obra que más me gustó, Maratzade. Sí, Maratzade. Fue la que me parece más. Hubo varias, pero esa era. Esa es la que te. Sí, eran 33 actores en escena. Fue la época en que estaba haciendo mucho teatro con actores que cantaban en vivo y se tocaba en vivo todos los instrumentos y se trabajaba con. Me gusta mucho lo musical ensamblado con lo teatral y lo corporal. Me gusta mucho el cuerpo puesto en funcionamiento. Y ahí eran 33 actores que eran 2 horas que no salían del escenario. Qué bueno, qué bueno. Eso fue muy lindo. Bueno, tendrás muchísimas cosas más para contarnos, así que en otra oportunidad vamos a seguir con toda tu trayectoria que es tan valiosa, ¿no es cierto? Tan amplia y tan linda. Gracias. Porque es la trayectoria de un actor de raíz, ¿no es cierto? Lo sentís en el corazón, creo que todo lo que haces lo haces con mucho amor y pasión. Lo que te pido, a todos los televidentes de Por Amor a Ti, un mensaje desde tu corazón a la cámara. Que en el aquí y el ahora se permitan ser felices y vivir en paz con sus afectos y sus amores, que sea una época de reencuentro la que viene. Estamos demasiado dispersados. Gracias, Rubén, un placer. Nosotros, como siempre, continuamos en Por Amor a Ti. Hoy estuvimos con Rubén Pires. Up to more than I can be. Volver a creer significa despertarse, salir de un sueño, salir de un letargo, salir de un cansancio grande, donde muchas veces estas cosas pasan porque uno está desanimado, uno ha sufrido mucho en la vida, ha tenido desilusiones, fracasos, conflictos, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué a mí Dios me hizo esto? ¿Por qué se me murió mi hijo? ¿O por qué tengo tal enfermedad? ¿O por qué tal otra cosa? ¿O por qué tantos chicos se mueren? ¿O por qué tantos accidentes? Siempre hay razones, pero la suma de las razones nunca van a constituir el máximo de la verdad. Y la verdad es que Dios es inmenso, es un misterio y todos nosotros tenemos que saber que la fe hay que alimentarla, hay que echarle leña al fuego, ¿no? ¿Qué quieren si yo no leo la palabra de Dios? Si no la escucho, no voy a responder. Si no escucho bien, no responderé bien. Si no la tengo como cosa principal en mi vida, no voy a ser iluminado. Si no tengo, digamos, contacto con la oración, rezar, agradecer, pedir, ser honesto, ser íntegro, eso es muy importante. Y así tantas cosas, ¿no? Yo creo que a veces los estados de ánimo nos pueden como bajonear, pero hay que retomar. Y hay que retomar y decir, Señor, no entiendo, Señor, me pasa esto, pero Señor, creo y confío y creo todo lo que tú me dices y creo en lo que haces, creo. Y esa credibilidad, esa fe en Dios, que es lo propio del ser humano con respecto a Dios, creador, redentor y santificador, ese creer realmente, esa vitalidad y ese entusiasmo, también nos lleva y se traduce en el entusiasmo con los demás,
en los vínculos, en los tratos, en las relaciones. Y entonces no mezclar. Bueno, tal institución hay problemas. Bueno, son las personas de tal institución, pero no es la institución, supongamos. Supongamos en un caso así, este médico no me respondió bien, este sacerdote no me respondió bien, este profesional no me respondió bien, esta situación no me respondió bien. Entonces yo puedo de un hecho particular generalizar y poner a todos en la bolsa. Yo puedo decir que la medicina es mala, yo puedo decir que la abogacía es mala, las leyes son malas, yo puedo decir que la iglesia es mala. No puedo decir eso. Será esta persona, aquella persona, tantas personas, pero no es la institución. Entonces, cuando uno cree en Dios, también empieza como a aceptar y reconocer las mediaciones. Lo primero es la familia, y lo segundo es la propia persona, cada uno de nosotros, y después el reconocimiento de dignidad a las otras personas, a cada uno de los seres humanos, y después las sociedades intermedias, como yo diría, la escuela, la sociedad, el barrio, la sociedad de fomento, el distrito de la ciudad, tantas cosas, ¿no? Yo creo que uno tiene que no poner a todo en una bolsa negativa. Creer en Dios, se cree en Dios. Yo solo creo en Dios. Pero después tengo un buen trato con las personas, con las instituciones y con los demás. Pero solo creo en Dios, porque Dios es lo absoluto y a Él le pongo todo. Y confío todo y le entrego todo y recibo todo. Pero desde Dios yo voy creando vínculos con las demás instituciones y las demás personas. Entonces, no sea negativo. No mire todo mal. ¿Vio? Fíjese, acá hay una hoja en blanco y hay un punto negro. No mire el punto negro. Mire la hoja en blanco, aunque haya un punto negro. Depende cómo uno mira, va a ver las cosas. Las va a reconocer, las va a amar, las va a servir y también las va a respetar. Pero también algo que no tiene que olvidar. También va a enseñar a los demás. Enseñe cosas buenas. No enseñe cosas negativas. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Up to more than I can be. Buenas tardes o buenas noches para ustedes. Gracias, Adriana, por esta posibilidad de estar con toda la audiencia de Por Amor a Ti. Hoy vamos a hablar con Boris. Boris hace muchos años que trabaja, es un acompañante realmente muy importante en la comunidad gradiva, el acompañamiento, lo que se llama también el operador terapéutico en la parte residencial de las internaciones o de los hospitales de día es muy importante, genera un clima de coloquio y de compañía que es fundamental. No olvidemos que la persona que ha llegado después de años de vida con crisis al consumo ha perdido cierta capacidad de socialización, cierta capacidad de lingüística, cierta capacidad expresiva de los afectos, y el acompañante y el operador terapéutico es fundamental. Yo quería contarte, Boris, que hay como tres grandes demandas, ¿no? Tenemos una población de jóvenes que comenzaron a los 11 o 12 años a consumir. Tenemos también una población de gente que a los 45, 50 años empezó a consumir vodka, cocaína, distintas drogas, y que vienen muy vencidos a la institución, con empresas rotas, con familias rotas, con mucha culpa por lo que han hecho. Y después hay muchos chicos que tienen familiares que consumen,
¿Cómo te vas posicionando en estas tres grandes poblaciones? Bueno, cada población, cada tipo de es un desafío. Principalmente lo que hay es generar una confianza, generar que ellos confíen en uno y se empiecen a abrir, empiecen a mostrar sus dolores, sus sufrimientos y acompañarlos sobre todo con amor, ¿no? Acompañarlos en ese proceso que empiezan a aparecer cuando se dejan de consumir la sustancia y empieza a desaparecer lo que los anestesiaba. Entonces de golpe se encuentran que tienen 50 o 60 años y han destruido todos sus vínculos. Hay que ver cómo rescatar lo que se puede rescatar en esos casos y darles, generar un nuevo proyecto, que todavía la vida continúa y que pueden generar muchas cosas. Eso es en esa etapa. Los que son más chicos generalmente son chicos que se sienten muy abandonados. La vida continúa. La vida siempre da una oportunidad. Que hay un proyecto por hacer. Claro, siempre se puede generar viene algo como nuevo. derrotado. Bien derrotados, como que ya no tienen nada que hacer, como que perdieron lo que pudieron construir, lo perdieron por el consumo. Siempre hay que impulsarles como la idea de que siempre tienen algo nuevo, que siempre se puede volver a renacer. Y eso es darle esperanzas, y eso se logra porque todos tienen capacidades, que por ahí no lo reconocen, pero que han desarrollado a lo largo de su vida. Con los más chicos, generalmente son chicos que se sienten muy abandonados, más si son en familias donde hay muchos que consumen, son chicos que es más afectivo el trabajo, es sentirse que se sienten queridos, que hay alguien que se preocupa por ellos, que hay alguien que se preocupa cuando no se levantan o cuando tienen un sufrimiento, que siempre darles es como un trabajo paternal, ¿no? Como cuidarlos, sentir que hay alguien que los cuide, que les importa, porque ellos se sienten muchas veces como que no hay nadie, que nadie les importa a ellos, por más que tienen familia, pero el sentimiento es como que no fueron mirados. Entonces darle ese lugar, que hay alguien que nos mira y poco a poco, a través de la mirada del otro, se van empezando a mirar a sí mismos y a valorizarse. Después hay otros grupos que son los jóvenes, digamos, de edad intermedia, que por ahí tienen hijos incluso, y ahí lo interesante es ver cómo ellos se vinculan como padres jóvenes, porque muchas veces al estar en consumo no se pudieron vincular con sus hijos, y al desaparecer el consumo empiezan a sentir la culpa. Y ahí también es como que tienen otra oportunidad de vincularse con sus hijos pequeños, porque hay muchos que tienen hijos pequeños, ellos de golpe se dan cuenta de que no estuvieron ahí, que no estuvieron en los momentos importantes, y cómo esos vínculos se pueden reconstruir, y se reconstruyen, porque la familia cuando uno los acompaña a la casa, y generalmente tienen mucho miedo porque sufrieron mucho, pero de a poco los van volviendo a aceptar, y ellos van generalmente con culpa, vuelven a la casa con culpa porque hicieron cosas graves, producieron sufrimiento, y de a poquito, con el acompañamiento, con la contención, con buscar la comprensión del otro, los vínculos se van rearmando. O sea que siempre hay una salida, siempre no hay pacientes que no tengan salida, solo hay que buscar la potencialidad de cada caso. Cada caso es único, pero en todo siempre hay si uno empieza a percibir, siempre hay una salida, siempre hay un lugar por donde se puede ir. Y creo que el acompañante tiene que percibir eso y fortalecer sobre todo la potencialidad de cada caso. Es muy interesante eso de que toda situación es única, ¿no? Claro, toda situación es única. Podría haber, hay aspectos generales, claro, pero en realidad la percepción de un terapeuta, claro, es hacia esa unicidad, hacia esa singularidad, y qué es lo que genera el vínculo, ¿no? Claro, y eso es también lo que yo creo que lo apasionante de este trabajo, que siempre es un desafío, que uno nunca termina de aprender totalmente, siempre tiene que estar ahí, si no sería muy monótono, siempre es un desafío. Por eso el lema nuestro es la cura con amor, terapéuticamente hablando, o sea que el vínculo amoroso es lo que va a alojar y es lo que va a permitir un desarrollo. Bueno, gracias, Boris. No, gracias. Después nos vemos en un diálogo. Bueno, todos. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Up to more than I
can be. Continuamos aquí en el living de Por Amor a Ti. Estamos en el micro de la medicina y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Rolando Pisanu, médico cirujano plástico. ¿Cómo estás, Rolando? Bien, muy bien. Un placer que compartas con nosotros este living. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Queremos saber, y los televidentes, ¿cómo Sí. empezó tu carrera? ¿Siempre quisiste ser médico cirujano? Uy, mirá, voy a cumplir 40 años de médico, Sí. en junio, en el año 77 me recibí. Y mi padre era cirujano cardiovascular, Sí. era subjefe del servicio de cirugía del hospital italiano. Y por ende yo, desde los 12 años estaba en el quirófano. O sea, Ya, que me desde gustaba. chiquito ya Sí, mamaste iba todo con lo- él y me entraba Sí. a las cirugías. No me hacía absolutamente ninguna cosa rara. Y mucho se hablaba de medicina en mi casa, así que mi otro hermano también es médico y mi hermana es psicóloga. Y estudié Toda una medicina. familia de Sí. profesionales en la medicina. Sí, estudié medicina porque un poco fue la cosa familiar, ¿no? Claro. Me recibí muy joven, tenía 23 años. Ah, qué joven. Sí, y bueno, después empecé en el hospital italiano a hacer cirugía general. Después hice cirugía cardíaca un año en el servicio con mi padre. Luego mi padre se fue del hospital y yo medio como que estaba un poquito enojado con la especialidad, y mi padre era muy amigo de Favaloro me hizo ir al Güemes, estuve un mes, 2 meses viéndolo operar. Eso era a mitad de año y las residencias empiezan al principio de año. Sí. Entonces me dijo, bueno, venite a principio de año, venite en febrero, que te guardo un lugar para empezar la residencia acá en el Güemes. Bueno, fui a ver, estaba operando. Como cirujano general, Cirujano cardiovascular. cardiovascular. Ya cirugía general había Sí. hecho, 2 años. Lo fui a ver, estaba operando. Lo esperé. No salía de la cirugía, bueno, me fui. Me dije, mira, me voy. Me dice, bueno, venga mañana. Y al otro día lo mismo. Yo estaba un poco rebelado contra la cirugía cardíaca. Sí. Y entonces me volví a ir. Y cuando me fui caminando y pasé por la clínica Yuri, acá en Cerviño. Y yo lo conocía a José Yuri de verlo, el nombre. Bueno, entré, toqué timbre, me presenté, digo, quiero hablar con Yuri. Me dijeron, pase, yo pensé que no me iba a atender. Sí. Me dijeron, pase. Entré, apareció él con sus suecos blancos. Y bueno, me senté, me dije, ¿qué ibas a hacer? Le expliqué quién era, qué es lo que había hecho. El señor me dijo, mañana empezás. Ah, qué bueno. No tenía residentes, justo que yo. Claro. Mañana empezás. Digo, no, ¿cómo mañana? Sí, pues yo necesito que nos pise mañana. Me fui a mi casa, mi padre obviamente cuando le dije, No podía creer. estás loco, hacer un cambio así abrupto. Además que la cirugía plástica, sobre todo la estética, en esa época era una cosa así como medio superficial. Claro, no es tanto como No, ahora que no. es. No se veía como una cosa, bueno, Claro. y que no podía empezar ahí, Así que al otro día me metí ahí, no entendía nada, me metí en el quirófano porque yo tenía experiencia, me metí en el quirófano, me decía, vos ayudame, no hagas nada, no estudies nada, no leas nada, yo te voy a guiar. Y bueno, lo ayudaba y no entendía nada de lo que hacía, nunca yo había visto, no se ve medicina, cirugía estética no se ve en la facultad. Y Ah, ¿no se ve en la facultad? No, cirugía estética. Ah, ¿no? Y luego me dijo, durante un mes, ayúdame, no mires nada, yo te voy a decir que vas a estudiar después. Y bueno, efectivamente, al mes me dijo, lee este libro. Bueno, estuve 5 años con él, fui mano derecha de él, fue residente, y me fui cuando ya empecé a operar solo. Fue 5 años, y ahí empezó, hace 35 años que fue. Y ahí te diste cuenta qué es lo que Sí, más te gustaba. siempre y lo me que- gustaba la plástica, o sea, los detalles, La la estética, prolijidad. sí. En las mismas cirugías que hacíamos, yo era el que hacía un prolijo de las heridas. Y bueno, así fue una cosa así, por eso casual, Mira. que empecé, después me gustó y después le puse todo y aquí estoy. Y 35 sos ya. 35 años haciendo Sí. cirugías plásticas. Sí. Sos cirujanos de muchos artistas, de muchos famosos. No, de todo. De todo. Pero
A veces nos preguntamos, ¿no? Si uno quisiera acceder, ¿lo puede hacer tranquilamente? Obviamente. Sí, obvio. Me gustaría que después nos dejes un teléfono o un mail donde te pueda ubicar Sí, te doy la por gente que a pie de dirección. pantalla va a salir. Ningún problema, pero nada, con total facilidad. Es más, la misma experiencia de tantos años, es como que eso es una cosa, uno lo maneja con mucha facilidad. ¿no? Claro. ¿Cuáles son las cirugías por qué más te van a ver la gente? Y depende de la época, depende de lo que se habla mucho en los medios. En una época, cuando yo empecé, era la rinoplastia, la cirugía de nariz era muy común. Y después, a medida que fue pasando los años, la cirugía de mamas la fue superando, y hoy la inclusión mamaria es lo más común. Es lo más común. Sí, las prótesis Es lo que más... La rinoplastia también, la lipoaspiración, la cirugía de rejuvenecimiento facial, el pelo en el hombre. Y también eso, ¿sí? Sí, cada vez más. Y Mira. después todo lo no invasivo, el tema de la toxina botulínica creció muchísimo, y todos los productos inyectables de ácido hialurónico y demás. Hay mucha cosa no invasiva que sirve, hay otra que no sirve, Claro. y eso hay que saberlo. Y eso hay que saberlo. Hay mucho aparato dando vuelta que vale fortuna y no sirve para nada, hay mucho marketing, Claro. y hay otras cosas que sí sirven. Por eso siempre hay que ir a los buenos profesionales para que los guíen. Y yo siempre digo que la experiencia es fundamental, son 35 años, Claro. tenés que buscar a alguien que haya pasado por todas las etapas y que sepa todo, para poder asesorarte. ¿no? Claro. ¿Son muy costosas, Rolando, las cirugías? No, es muy costoso la medicina de los sanatorios, porque esto no está, salvo algunas prepagas en algún plan especial que te reconoce, no están reconocidas. Claro, Entonces, no está reconocido, entonces como tiene que pagar, y lo privado en sanatorios de envergadura, donde uno va a operar. Que es lo más caro que en sí la carísimo, cirugía. es muy caro. Es casi lo mismo que cobra el cirujano, lo que cobra el sanatorio. Claro. Entonces, por eso se hace costoso. ¿no? Y bueno, lo que pasa es que si vos operas en un consultorio con anestesia local, en una habitación como esta, todo abarata, pero también aumenta la complicación. Eso es lo que iba a decir. Por eso hay que tomar todos los recaudos. Vamos a pasar a pie de pantalla un mail. Quien te quiera formular alguna pregunta o quiera acercarse, sí, con todo gusto. Lo pueden hacer. Me gustaría que les dejes un mensaje a los televidentes desde tu corazón. El programa se llama Por Amor a Ti. Sí. Y sobre tu especialidad, ¿no? Como médico. Y tres cosas que siempre los digo esto. Para mí es muy importante, primero, la decisión del paciente, el motivo por el cual va a haber un profesional de la estética, de la cirugía plástica. Tiene que ser un motivo interno que lo lleve a querer modificar alguna parte de su cuerpo que no le gusta, que la imagen no le gusta. Después, estar absolutamente convencido y que todo su entorno familiar apoye en esta decisión, que no boicoteen la cirugía. Claro. Y tercero, elegir al cirujano y tener la confianza. Y depositar la confianza en ese cirujano. Yo siempre le digo a todas las consultas, si no estás convencida, porque no te gusta la consulta que hiciste conmigo, podés ir, ver otros profesionales. Hay mucha gente que trabaja muy bien acá. La cirugía plástica en la Argentina es la número 1 en el mundo. Hay muchos profesionales serios. Y bueno, visitar, y es muy importante el ida y vuelta que exista con el paciente. Claro. Yo debo sentir que vos tenés ganas que yo te opere, claro, porque yo tengo ganas de operar. Exacto. Entonces, creo eso se da en la consulta. Y hay gente que va quizás y le pregunta, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito yo hacer? ¿Como un consejo? ¿Lo hacen así? Sí, nunca hay que decirle al paciente lo que uno desea o quiere hacerle al paciente. Hay que hacer que el paciente lo pida. Si el paciente te dice, ¿qué me haría usted en mi rostro? Entonces uno puede decírselo. Pero si el paciente no te dice nada, hay que callarse la boca. Pero sí lo puede usted decir si le dicen qué me haría usted en mi rostro para mejorarlo. Le puedo decir cuáles son las expectativas que tiene el paciente para ver si yo puedo cubrirla con la cirugía. Ves el resultado final, entonces podés decirle al paciente esto hacelo, esto no te va a gustar, aunque el paciente insista, el paciente pide, el cirujano decide. Claro. Esto es así. Claro. Y el saber decir que no. Bueno, todo esto es bueno saberlo, ¿no? Para decir que no también es muy importante. Exacto. Bueno, es así. Fue un placer haberlo tenido, doctor. Gracias, Esperemos tenerlo en otra oportunidad. Cuando ustedes quieran, yo estoy a disposición. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti.
Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus olas.